Bueno, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros seguidores de Identidad que nos miran a través de todas nuestras redes y nuestro canal de YouTube por donde publicamos todos nuestros trabajos, nuestras entrevistas. Y en este día tenemos la grata compañía de un profesional de nuestra localidad, muy conocido, por el que hemos pasado mucho por su consultorio, así que o nosotros o nuestros hijos o todos hemos estado por allí. Bueno, estamos con el doctor Néstor Schimpf. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Bienvenido. Bueno. No todos me conocen por Néstor. Sí, exactamente. La mayoría lo conocemos por como le decimos cordialmente, Corcho. Lo podemos decir, no hay problema. Desde los 2 años me dicen Corcho, así que la memoria es que soy Corcho también, ¿no? Exacto. Por ahí te dicen Néstor en la calle y no me doy vuelta. Bien. Bueno, Néstor, bienvenido. Néstor tiene 54 años, es casado, tiene 2 hijos. Vamos a hacer un poco de historia para los que no lo conocen. Y nació en Libertador San Martín. En el año 66. 66. Distrito Palmar. Distrito Palmar. Y antes de ir a la actualidad, bueno, él hoy, además de su profesión, está en la actividad política, es concejal de Libertador San Martín desde diciembre de 2019. Le tocó justo un año difícil para arrancar en esta actividad pública, pero bueno, ya vamos a ir a la parte actual. Pero ya que vos nombraste el año que naciste y una época muy lejana, digamos, no tanto, pero lejana en la actualidad de lo que es esta localidad, queremos empezar por ahí. ¿Cómo era el Libertador San Martín en el año 66? Bueno, los años siguientes que fueron todo tu niñez, tu crecimiento acá. Bueno, el Libertador era un pañuelito. La hegemonía del pueblo lo manejaba más el sanatorio, es decir, el sanatorio era más activo económicamente y funcionalmente. La universidad hoy día tiene un monstruo, pero en ese momento era un colegio. Era un colegio, yo era parte del colegio, mis padres los 2 docentes. Pero bueno, en el año 66 pasaron 2 grandes cosas, ¿no? ¿Una naciste vos? No, entonces 3. 3. Se estaba en construcción la ruta, la 131, que fue un gran beneficio para Libertador, ¿no? Qué buen dato de historia. ¿Viste? 66. Y se cayó el puente de la Virgen, ¿no? Ajá. ¿Cuál era el puente de la Virgen? Cuando vos vas entrando a Strobel, quedó muy lindo un puente hacia una chicana. Sí, y ese puente, y hubo un accidente de tren, todo ese mismo periodo, donde el Ensenada subió y se comió parte del costado de la vía. Pero bueno, ese fue el año 66, febrero, una cosa así. Bueno, la ruta se terminó por ahí también. Y bueno, los caciques eran muy importantes en ese momento. Estaba don Pepe Tahuenca, y se trabajaba don José. Se había hecho hasta al lado del Club del Conquistador una bomba en los 2 arroyos para juntar agua, cosas que eran impresionantes. Y bueno, por supuesto, todas las actividades del colegio eran para todos, ¿no? Éramos los chicos que participábamos en el viejo salón de actos, que después fue biblioteca, después terminó siendo ahora algo de las actividades de inglés. Claro, fue mutando. Fue mutando. Bueno, para nosotros era... Contanos de tus padres. Yo tuve el privilegio de conocerlos, pero... Mi papá llegó acá a Libertador de chico porque lo había pateado una yegua y quedó internado en el sanatorio y se encontró un milagro, que fue la penicilina que lo salvó. Y bueno, quedó... ¿De dónde era oriundo él? Él es de Urdinarrán, aldea San Antonio. Bien, sí. Y hay una colonia, mi bisabuelo fue el que hizo la escuela en la aldea San Antonio, la escuela adventista, era el profesor el maestro, que había estudiado acá en la década de 1910, por ahí. Y bueno, toda una familia de próceres y de, vamos a decir, de fuertes
Mi otro, ese sería el abuelo Schimpf, el bisabuelo Schimpf. Y de la otra línea, mi bisabuelo está en la primera iglesia, era Leis Weiss. Entonces todos los Weiss y todos los Leis y todos los Riffel, porque la mamá de todos los Riffel era una Weiss. Así que toda una gran familia ahí, ¿no? O sea que tenés todos los lazos de los patriarcas. Y por el otro lado, bueno, mi mamá vino a estudiar, mi mamá es huérfana, se quedó huérfana en el año 44, que hubo un terremoto en San Juan, y la criaron mis abuelitos, que para mí son mis abuelitos, pero que son los tíos abuelos, que fue alcalde don Antonio Porras. Claro. Ese fue mi abuelo, para mí mi abuelo, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de eso siempre estuvimos. Después mi papá volvió a estudiar, fue de la primera promoción de maestros que generó el CAP. Bien. En el año 55 creo que fue. Sí. Y después se fue a trabajar al Instituto Florida y estudió el profesorado de biología. Estudió allá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y se vino para acá, ahí se casó también mi padre y se vinieron los dos. Mi mamá enseñaba contabilidad, el H1 eran todos los libritos que había mucho en mi casa y la biología de Villet, el otro lado. Así la mitad de la biblioteca. Pasamos del stencil a la fotocopia hasta la computadora. Claro. Había la docencia y bueno, quedaron mis hermanas de docentes. Exacto. Recibí mucho de docencia, me gusta la docencia, pero bueno, no la seguimos, ¿no? Y del otro lado me caso con la hija del profesor de geografía, también de mucha tradición. El peluquero era el abuelo de Estela, donde hoy está el kiosco Chali. Claro. Y bueno, se le vendió hasta un parte del terreno al Hotel Central en su momento. Y entonces quedó la parte toda ahí en el centro. Quedó envuelto ahí con. Exacto. Y bueno, ellos también tienen toda su... porque a la vez los Obregón es AR, así que todos los AR, Calvermater, y bueno, son todas familias muy relacionadas con la parte de Libertador y la parte eclesiástica, así que somos hijos, nietos, bisnietos. Y bueno, el bisabuelo, mi bisabuelo Schimpf, vino, don Jorge, vino de Rusia. Ellos llegaron a Brasil y se vinieron caminando acá porque tenían parientes. Y bueno, dentro de eso es como que por eso hay la aldea brasilera y otros que han venido, los rusos alemanes, que también están allá, ¿no? En el sur de Brasil. Sur de Brasil, sí, en la zona de... No les gustó mucho el Paraná, también el estado de Paraná, ¿viste? Sí. No les gustó porque era muy quebrado, ellos estaban más acostumbrados a esto. Y bueno, vinieron de dos aldeas de los rusos. Y bueno, mi papá le gustaba mucho la historia, a mí también, pero bueno, ya veo, se me murió el viejo y me quedaron muchas cosas en el tintero. Mi papá era de los que iba a Crespo saludando gente, y ese es pariente por los Wagner, y bueno. Sí, quería que cuentes algo de tu padre porque lo recordamos, lo que tuvimos en contacto con él. Y bueno, un profe exigente, hizo que muchos aprendan biología y puedan. Se preocupaba mucho, en nuestra época había que entrar a la universidad, había que rendir ingreso fuerte. Y bueno, mi papá se preocupaba mucho para que entremos a la facultad. Para que entren bien. Sí, y nos reforzaba en otros profes, el profe Chay. Y sí, porque el que seguía algún área de la medicina se iba a Rosario, se iba a Córdoba. Entonces... Y bueno, mi papá era medio carnicero, entonces muchos de los que son cirujanos, el primero que me enseñó a usar el bisturí fue tu papá con un cuij. Un cuij, un sapo, y él a todos a hacer disección, ¿no? Y miraban al microscopio los glóbulos rojos en los capilares, y veían si era macho o hembra con los espermas. ¡Qué bárbaro! Y bueno, era muy laboratorista. Claro. Ese fue mi padre, que agradezco haberlo disfrutado. Se me fue el pobre viejo. Sí. Y bueno, dentro de su equipo, él siempre apoyó al pueblo.
Estuvo con el cementerio. Sí, es verdad. Y bueno, la dirigencia del vecinalismo también muchos años involucrado. Estuvo involucrado. Y siempre no era ajeno a su hábitat. Él quería participar siempre. Trabajó mucho en la iglesia central también. Exacto, sí. Cuando tuvo que pelearla, pero bueno, aprendí mucho de él. ¿Y cómo eran esos años? Bueno, naciste en el 66, toda tu niñez fueron los 70, principios de los 80, tu juventud. Y bueno, los deportes no eran los más fuertes. Después llegó el profe Esparcia y le dio un rol más importante. Fútbol era poco en ese época. Era sacrílego el fútbol. Bien. Y más que hubo un problema en una cancha y se aró la cancha. ¿Cómo fue eso? Conta esa anécdota porque para hoy parece que es una locura. Bueno, era una cancha del CAP y se jugó un partido, no sé si eran con los de Crespo o con Diamante, y se jugó por algún animal y unas botellas. Y bueno, se enteraron del partido y le pasaron el arado y se acabó el fútbol. ¿Eso es año 80 por ahí? No, antes. 70 y algo. Sí, 2, 3, 4. Y se hacía, eso es lo que yo tengo de mi infancia, se hacía un día donde se trabajaba mucho con el deporte, entonces se hacían 3 equipos y se hacía salto en largo, salto alto, fútbol. Fútbol no me recuerdo, pero sí había muchos los pibes, mirábamos cómo se corría la maratón, y eran equipos. Bueno, eso tiene que haber sido 70 y algo. Claro, porque también en los 70 fue cuando se construyó el auditorio. Exacto, estuvimos, parecían 76, rayos cuando ponían las chapas. Después teníamos los asientos de los hogares, al principio no había sillas, eran los asientos todos pegados. Entonces nosotros, para poder tener algo más lindo que jugar, hacíamos kartings, ¿no? Y usábamos el auditorio y las sillas para hacer los circuitos. Y bueno, qué sé yo, qué tiempo. Otro lugar físico que perdimos era la pileta, ¿no? Claro. Para nosotros el verano era la pileta, y durante los externos el Club de Conquistadores era muy importante para nosotros dentro de la vida. El Corito Mozart. Es interesante porque en esa época las actividades como la pileta, yo empecé a venir a la villa en los 80, que mi hermano trabajaba, y el que iba a la pileta era todo el pueblo en la pileta. Era el lugar de encuentro. El lugar de y después íbamos al auditorio a jugar. Exacto. Los juegos pileta, sociales. Sí. Y esa era nuestra actividad. El sábado de noche explotaba el auditorio. Exacto. Y bueno, yo agradezco, tuve una infancia hermosa, lo lindo es estar en el campo y tener amigos. Sí. No era el más quedado, un chico activo. Activo. Sí. Bueno, después, siguiendo el hilo del deporte, se fundó el Club Recreativo, que al principio costó, yo no estaba, pero según cuentan. No era bien visto dentro de la parte eclesiástica, ¿no? Vamos a decir, se veía más que teníamos que darle más peso al Club de Conquistadores que estaba que en eso. Después, bueno, yo creo que también no tenía cabida en el deporte todavía en Libertador. Yo creo que tanto la escuela vamos a decir, el profesorado de educación física, el polideportivo, fueron grandes procesos de cambio en donde nuestros chicos fueron a academias, escuelas, así como también la academia de gimnasia, fue algo fabuloso. Sí, tuvimos la música siempre estuvo más presente que el deporte, Corito Mozart, íbamos todos, ¿no? Claro. Era el audio perceptiva, teoría y solfeo, todos los gurises. ¿Participaste vos? Flauta dulce. Y después, bueno, sí, en mi vida, en el año 79, que era el primer año de la secundaria, se fundó la banda, que el año pasado cumplimos 40 años, yo era el más chiquito. Bien. Y bueno, como habíamos tocado flauta, y estaban todos mis amigos, que eran todos los hijos de los profesores, y era un muy lindo grupo. Yo le agradezco al colegio en ese momento, se le dio mucho auge, en eso también
Hubo personajes como el profesor Boysen en primer lugar, después el don Eduardo Schmidt, el bioquímico. Bioquímico fue intendente. Él en ese proceso le dio mucho peso a la banda, la hizo banda municipal, se compraron muchos instrumentos, los timbales y otras cosas, que yo tocaba un clarinete bajo que también se compró ahí, con dinero del municipio como aporte. Entonces cuando íbamos de gira éramos por ahí del Colegio Adventista y por ahí éramos la banda municipal del Libertador San Martín. Entonces teníamos la cabida de todas las estructuras ya prearmadas en cada municipio de cultura. Entonces nos aceptaban y nosotros íbamos de viaje, he ido a muchos lugares. Qué lindo. Y tuvimos un grupo muy ameno y bueno, el profe siempre dijo que era el grupo que más le había cautivado y que le llamaba la atención que la mayoría de esa gente era toda profesionales y que habíamos seguido estudiando. Es como que nos hizo el clic de muchas cosas que nos dio una iniciativa para seguir trabajando, ¿no? Y son cosas que marcan, así como la música o el deporte, el que ha competido o ha salido a representar. Luego esos son recuerdos imborrables que te marcan para la vida, ¿no? Exactamente, y te generan para mí objetivos, ¿no? Entonces todos esos chicos, todos, porque algunos no terminaron, pero todos nos fuimos a estudiar. Qué bien. A Córdoba, que era el epicentro en ese momento, en la década de los 80, y nosotros, bueno, fuimos un poco más solitarios a Rosario, y de ahí creció Rosario, el CUAR, el CUAC, ¿no? El CUAC en Córdoba. Bueno, en el año 84 te fuiste a estudiar. Me fui a estudiar odontología. Odontología. Hubo que rendir ingreso. Sí. Fue la vez que más estudié. Tuviste un buen preparador ahí. Sí. Entré de 2000 alumnos, entré segundo. ¿Sí? Sí. Wow. Tenía mucho miedo, me tocaba el servicio militar, que también había. ¿Ah, sí? Sí. Era una época complicada. O hacías el servicio o pedías prórroga. Si entraba a la facultad, pedías prórroga. Entonces entré a la facultad y bueno, después me citaron un día, fue un sustito de esos que te llega la citación del gobierno, ejército argentino en tal lugar. ¿Qué año fue? 84, 85. 84 me sortearon. Claro. Y en el 85 me llegó la 85, 86. Y era una época todavía muy fresco con todo el tema militar. Malvinas pegó. Y bueno, dentro de eso me llega la citación, y bueno, hay que presentarse, ¿no? Dice, la mandé a mi hermana que estudiaba en ese momento, anda a ver qué pasa con esta citación. No, dice, no, porque hay excedente y como vos tenés pedido prórroga, te vamos a... Entonces fui y se solucionó mi problema, que era un problema muy fuerte en mi vida y de muchos. Se hizo el preuniversitario para no hacer el servicio militar. Y así todos, varios fueron, algunos no volvieron. De Cojimillo, Casali, era uno de los compinches un poco más grandes, que se quedó en el Belgrano, pero fue conocido para nosotros, ¿no? Y bueno... Estaba muy fresco todo eso. Y bueno, estudiamos odontología con muchos problemas socioeconómicos. Con Alfonsín, complicada. Muchos paros, muy desordenado, muchos cambios. Cambiaron 4 veces el programa de estudio. Había muchísima insuficiencia de gestión, no había dinero en la Facultad de Odontología de Rosario tiene 5 pisos clínicos y después tiene como 4 pisos más que son de aulas en sí, mezclados. El segundo piso tiene el anfiteatro y otro, y no había ascensores. Claro. Y el cuarto y quinto piso era cirugía y vos tenías que llevar a alguien a operar y se le salía el corazón subiendo al... Sin ascensor. Después tuvimos los cortes de luz, así que había que ir a atender a las 6 de la mañana, hacerlo ir al paciente. A las 6 de la mañana, todos los paros, todas las funciones. Fue muy difícil la facultad. Y después, bueno,
Costó mucho terminar porque había muchas huelgas, no toma examen. Es más, la última materia la rendí 4 meses más tarde del dado de la libreta, ¿no? Claro. Después no me entregaban el título porque no había plata para el diploma, ¿viste? No podía hacer el trámite, ¿viste? Bueno, qué tiempo. Épocas complicadas, ¿no? Y después nos fuimos al Chaco. Al Chaco, recién recibido, al sanatorio y recién casado. A hacer patria al Chaco. Ajá. A San Peña, al sanatorio de Loma Linda. ¿Qué tal esa experiencia? Muchos mosquitos. Tuvimos un mucho calor. Sí, mucho amor. Nos hicimos de un grupo, como todo lugar chico. Dejé de ser el hijo sino el hijo de Rubín y del ruso. Claro. Y pasé a ser yo. Es decir, mi papá no era odontólogo, así que yo tenía que ser el odontólogo. Y también en todas las funciones, de lo eclesiástico, a hacer... Me acuerdo que el sanatorio había desechado la central telefónica, el sanatorio no tenía central telefónica, había desechado la central mecánica y nos sentamos con otros chicos a estudiar la central mecánica y la pusimos a andar. Pusimos teléfono en todo el sanatorio, en todo el barrio, con unos cables viejos que nos habían donado, bueno. Entonces esas aventuras, no estaba en el África, pero estaba en el Chaco. Y bueno, un lugar muy difícil para vivir, la gente, hay pobreza y hay pobres de espíritu también, es decir, que la gente tiene muy poca cultura, es complicado el lugar. Me volví un odontólogo parchista, es decir, nunca hacía una prótesis nueva, siempre le agregaba un diente. Claro. Entonces no es la odontología estándar, ¿no? Claro, no es el ideal, sino lo que se puede hacer. Y después yo quería especializarme, ¿no? Entonces el San Peña no tenía dinero en ese momento y siempre estuvo medio debilitado a su economía por la acción social también y todo. Y es un lugar que estaba alejado de todo, ¿no? Con la clientela, no era Libertador, no era Entre Ríos. Lógico. ¿No? Y bueno, vinimos para acá a apoyar el servicio de odontología del sanatorio y trabajamos ahí algunos años como obrero y después se vino la privatización de unos cuantos compañeros de trabajo, médicos. Un cambio de sistema, digamos. Un cambio de sistema que nos tocó padecerlo y vivirlo y al final no se llegó a un arreglo y se abrió el consultorio en un departamentito de mi papá que lo reestructuramos y ahí estamos haciendo odontología ortodóntica. Ortodoncia, es lo que decía al principio. No hago otra cosa. Han pasado casi todos los vecinos de Libertador. Y tenemos unos cuantos, chicos. Ahora, lo que vos contás es muy interesante y sin entrar en un tema político o juzgar que está bien, que está mal, vos pasaste justamente toda esa transición en lo institucional, en el área médica, ¿no? Y bueno... antes estaba el obrero que dedicaba 100% a la vida, tipo un misionero, y hoy cambió. ¿Cómo ves ese cambio? De Nietzsche hasta hoy, digamos. Yo creo que en muchas cosas la razón económica, es decir, antes un profesional hacía vivir, es decir, un médico en su rentabilidad era lo suficientemente rentable para tener 10 enfermeros, administradores, etc. Eso se ha bajado muchísimo, la rentabilidad médica, odontológica también. Entonces hubo que hacer ajustes en función a la rentabilidad, lamentablemente, ¿no? Por eso siempre estaba mal el pobre San Peña y el Sana sucumbió por la misma temática, es decir, bajó mucho la rentabilidad. Para hacer una buena prestación necesitas insumos buenos y vos no le podés, porque sos más rubio, más morocho, más pobre, más rico, obra social, no darle lo mejor, y darle lo mejor significa gastar más. Entonces la obra social no quiere que gaste, lamento, así. Bueno, entonces se cambió todo ese sistema. También yo creo que hay una visión diferente de la iglesia, ¿no? La iglesia yo creo que en muchas cosas ha ido,
no digamos mutando, pero se ha ido alineando a ciertas cosas. Y bueno, creo que la parte médica fue uno de los precursores, es decir, los sanatorios ya en otras partes del mundo, Estados Unidos, Brasil, ya estaba toda terciarizada, no se veía. Pero bueno, acá para mí hubiera seguido funcionando, es más. Después de nosotros volvió el sistema. Es decir, que se volvió a tener. ¿Qué es bueno, qué es malo? Yo lo que veo es que se perdió un poco el equipo, ¿no? Claro. Es decir, antes cuando yo tenía un problema lo tiraba en la junta médica y lo estudiábamos entre todos y era un equipo. Ahora es como que estamos en una sociedad donde no hay tanto equipo. Más individualista, como en todo. Sí, no sé si individualista en sí, sino que cada uno cuida su chakra. Entonces no tenemos ese sentido que era lo positivo que tenía el obrero, que no estaba involucrado en la parte numérica. También era un riesgo porque se quejaba el administrador que había muchos que no llegaban a pagarse su sueldo o no eran lo suficientemente rentable como él quería. Sí, exacto. No sé si cubre tu... Había de todo. No, está bien, pero justo en tu relato contaste el paso del servicio dentro de... Tenemos los que sigue al obrero y la proyección no era positiva. ¿No? Es decir, la proyección siempre era que cada vez iba a haber menos obreros, ¿no? Claro. Entonces se choca contra... la ductibilidad de esa persona. Lo mismo pasa hoy. Estamos votando en estos, no sé si en esta reunión, el estatuto del empleado público, ¿no? El empleado municipal. ¿No? El empleo público. Entonces, dentro de eso, vos tenés el empleado que está esperando que lo pongan activo y no contratado, ¿no? Exacto. Bueno, esto era más o menos así, había un proceso donde vos ibas generando... Aspirabas a llegar Exacto, y tenías después una cobertura general. Y bueno, un estado de bienestar, ser obrero, una tranquilidad. No era solo eso, sino una jerarquía. Claro. ¿No? Entonces eso no dio el sistema, cada vez iba a haber menos resolución para la gente que quería aspirar a hacer eso. Claro. Y bueno, primero fueron los enfermeros en la década de los 90 y después pasó a la parte médica, vamos a decir, fue involucionando la... Yo en algunas cosas no comparto, pero bueno, me tocó de esta manera y había una edad que había que salir afuera. Mi papá, gracias a Dios, pobre papito, nunca pudo zafar de mí, me prestó la plata, porque el obrero no te alcanza, ¿no? Claro. Y bueno, era justo que mi papá había cobrado un juicio al Estado por que lo habían jubilado mal. Y le dieron la plata que necesitaba exactamente. Mi papá me dice, ¿cuánta plata? Tanto. Es lo que acaba de darme Kisser, que era el que le había hecho el juicio. Así que pusimos el consultorio y bueno, un tiempo trabajé en los dos lugares y después nos quedamos acá. Y hoy estás en la actividad privada hace varios años, bueno, te conocemos 2006. De ahí. Bien, desde 2006. 14 años haciéndole abrir la boca a casi todos los chicos de la hoy tengo 50 y 50 pacientes de afuera, tengo mucha gente de afuera. Y también atendes en Diamante. Y atiendo en Diamante. Bien. Bueno, y la última, digamos, el último tramo de tu vida, digamos, profesional, te has involucrado en la política local. Bueno, involucrarme desde chico. Apoyamos a don Carlos Morales en el 83. Lo llevaba en una cachila que tenía, en un Chevrolet 28. Cuando ganó las elecciones, mi cachilita, repartíamos volantes y otras cosas, como la juventud. La primera elección democrática en Libertador. Democrática en Libertador. Y con Carlos tuvimos una relación, somos medio parientes también, Morales Schimpf. Así que se parecía mucho a mi abuelo, era más parecido a mi abuelo. Y dentro de eso, después también él me involucró en una de sus
incursiones posteriores a los dos periodos que tuvo. Año 2007. Exactamente, aparecí como suplente y quedé asociado a uno de los dos vecinalistas. Claro, momento que estaba dividido. Y bueno, después estuvimos en las elecciones anteriores, estuvimos como suplente, pero más activo, mucho más activo, participando, y después peleamos para la unión también. Exacto. Para que se pueda trabajar en el conjunto. ¿Qué opinas de ese? ¿Qué te quedó de ese paso por la división? Ahora estamos unidos. Yo considero que no podemos estar separados. Vamos a decir, nunca lo vi como algo positivo porque nos peleamos entre nosotros. Porque es más, Carlitos Morales estuvo en uno y después en el otro, entonces era como que no me cerraba, ¿no? Correcto. Pero yo creo que la funcionabilidad es trabajar por el pueblo, y hay gente que no encuentra su lugar hoy. A todo el trato de todos los chicos que están o estuvieron en las listas que participaron en las pasos anteriores. Yo soy abierto, estoy a disposición de todos y soy conocido de muchos de ellos, y podemos dialogar un montón, y no quiero que la gestión en la que estoy participando yo, por lo menos como concejal, digan nunca fue permeable a esto y genere más distancia. Yo creo que la base es trabajar por el pueblo, yo estoy por trabajar en el pueblo, ¿no? Siempre hubo muchas cosas que no me gustaron de cómo no se resolvían, por ejemplo, la cloaca. Bien. Yo vivo en un barrio donde cuando baja la presión y está adecuado, viene un olor importante, pero no es solamente eso, sino la disfunción, la falta de funcionamiento de esa laguna. El traslado, desde, no sé, hace 20 años que se trasladan. Entonces, bueno, ¿y por qué nos apoyás? ¿Por qué no nos venís? Y también, ese fue uno de los ejes, el tránsito, que vamos a tratar de trabajar. A ver si ahora, después de la pandemia, ya por lo menos estuvimos trabajando sobre la Guardia Urbana, que ya está, hasta ahora entró en el presupuesto, así que se va a generar. No como policía en sí, sino como entidad superior para el manejo de nuestro pueblo en muchas cosas. Se viene el juez de paz, se viene el juez de falta. Bueno, vamos a unir el juez de falta con la Guardia Urbana, después hablamos del juez de paz. Y yo creo que son cosas que maduran al pueblo, que le van dando hegemonía, ha crecido muchísimo, ya no es la villa. Todos los días, yo que vivo en un termo ahí en mi consultorio, cada vez que salgo, ¿y esta casa cuándo le hicieron? ¿No? Es decir, el crecimiento, estamos muy interesados en hacer crecer la villa bien, entonces se está haciendo todo un proyecto, si se puede, traer gente para saber hacia dónde, cómo crecer, cómo darle forma. Hay un grupo muy interesante, hay dos propuestas que pueden trabajar las dos, una de traer gente de Concepción del Uruguay y otro un grupo de Rosario. Y a mí me interesa mucho, yo estoy en la Comisión de Obras Públicas, me interesa mucho darle un eje, darle un rumbo definido a esto, y dejar de ser un lugar que nos vamos acomodando con problemas a decir esto no se hace más y esto se hace. Y lo mismo también con los residuos, ¿no? Los residuos, gracias a Dios, vamos a tener una asesoría muy importante para mí que nos va a ayudar a darle camino a mejorar lo que tenemos y también proyectar, ir haciendo escalones de proyección. También las cosas que tenemos, hacerlas funcionar mejor. Por ejemplo, la calle Rivadavia se tapa muy seguido con residuos, hacer trampas para que no sucedan ese tipo de problemas, darle función también a la evaluación de la cantidad de líquidos que en los días de lluvia tenemos en la cloaca, ¿no? Entonces hay que estudiar, hay que ver la manera de reducir eso para que la cloaca sea cloaca y los fluviales sean
¿Cuál es tu... tiraste un montón de temas, ¿no? Y con gran entusiasmo veo que estás trabajando con el equipo. ¿Cuál es tu impresión al haber entrado en la función pública? Porque nosotros nos conocemos del consultorio, tenemos amistad, charlamos de estos temas de hace años y siempre decíamos, habría que hacer esto, esto, esto. Cuando estás ahí y tenés la posibilidad de influir o de decidir o de presentar un proyecto, más fácil que lo veía, más difícil. La te das cuenta que hay cosas que no se pueden hacer. La función pública tiene muchas aristas que no las ves. Mucho más burocrático que lo particular. Claro. Todo se maneja con presupuesto, todo se maneja con infraestructura de secretaría, de informes. Tenés el ejecutivo, tenés el consejo, tenés la aplicación de las ordenanzas, la instrumentación, tiene mucha vuelta. Pero yo insto a que en vez de usar un poco el Facebook y otros, que se arrimen a participar, sea donde sea. Es decir, en lo que hace a la política, si es constructiva, siempre es útil, ¿no? Es decir, yo creo que necesitamos acción más que... por eso me pareció positivo todo lo que se hizo con los arroyos. Y dentro de eso... El voluntariado de un grupo de vecinos. Ser activo, ser activo, en lo que sea, ¿viste? Entonces... Hoy se va a trabajar a ver si podemos hacer unas ferias para la gente que está más en la Navidad y puede vender sus cosas, los emprendedores, y tendría que estar en ese momento, ¿no? Pero bueno, también esto es importante. Y después, bueno, también dentro de la función que uno va dándose cuenta es... implementar cosas que otros, vamos a decir, han sabiamente aplicado. Entonces yo creo que nuestro pueblo siempre fue pionero en muchas cosas, pero yo creo que hay muchos pueblos que tienen muchas cosas buenas, como nosotros, y no nos tenemos que cortar que nosotros somos superiores, ¿no? En eso yo creo que fue mi primer choque, de decir, dejémonos de creer que somos punta, y aprendamos de nuestras localidades vecinas, de afuera, de otros lados, que dentro de eso hay muchas cosas, residuos, todo lo que tiene que ver con desechos y residuos, realmente manejan en otras localidades muy bien. Todo lo que tiene que ver con infraestructura de deporte y de visión, de crecimiento. Bueno, la pandemia, por lo menos nuestro consejo, nos mató, nos cortó las alas de muchas cosas, y también yo creo que dentro de la vida nunca tuvimos un pronóstico de cómo iba a terminar esto. Claro. Entonces voy a decir, nos aguantamos hasta acá y seguimos viaje. Y realmente obras públicas, por ejemplo, no hicimos nada. Claro. Nos pasamos apoyando a los otros, ¿viste? Entonces, ¿qué proyecto? Que vamos a hacer una vía aeróbica, vamos a hacer y sí, mientras que se pueda por todo lo otro. Entonces, no tiene un eje. Pero bueno, la cloaca para mí es cloaca, ¿no? Hay que cambiarla, hay que ordenarla. Bien. Es prioritario todo lo que... ¿Estás de acuerdo con el proyecto de traslado? Sí, lamento que se hizo un lindo lugar pero el lugar estaba destinado, es como que te quedó linda la churrasquera, pero era el garaje, ¿no? Y tenés que hacer, en otro lugar vas a tener que hacer la churrasquera y usar para el garaje porque se te va a quedar en la intemperie el auto. Pero para mí, vamos a decir, nosotros estamos esperando hace mucho que la provincia nos ayude económicamente con eso, y eso no está llegando y no podemos vivir más. En una situación va a ser mucho más lento el proceso que con todo el dinero junto. Exacto. Pero tampoco tenemos acceso a créditos, que sería otro. Nuestro municipio podría acceder a créditos, pero hoy la Argentina así no se está tomando nada. Y yo creo que es una pena, porque nuestro municipio lo podría acceder y podríamos crecer mucho. Y en muchas otras cosas que se podrían tomar créditos, como por ejemplo lo que es asfalto, lo que es
todo eso. Sí. Es otra gran deuda pendiente. El pueblo creció, como dijiste. Pero hoy no se piensa en eso porque no es... Así, lamentablemente no sabemos que dónde va. Ahora se está volviendo, por ejemplo, se le dio toda una forma al SIC y ahora se está volviendo a trabajar de vuelta para el SIC que quedamos contando. Sí. O sea que es complicado. Ha sido un año complicado. Muy complicado. Muy el tema feo. Juzgado de Paz, que tanto se ha hablado. El Juzgado de Paz hay dos polos o dos visiones, vamos a llamarlo así. El Consejo adoptó lo que dice la Constitución Provincial, que es generar una terna, y esa terna de los cuales el gobernador va a elegir uno de los tres. Ahora el proceso, cómo llegar a esa terna, fue lo muy cuestionado. Lo discutido. Y bueno, hay dos posturas, es decir, tomar un examen, que lo tome una entidad de los abogados, como lo hacen cualquier otro juez. Pero nosotros optamos por hacerlo propio con la asesoría. Entonces, ahora se formuló también una terna con 2 elegidos por el vecinalismo y uno por el bloque Creer, y se hizo una terna para la toma del examen. Bien. Va a ser el 1 de marzo, en teoría. Después ellos lo corrigen, hay una ida y vuelta con el aspirante, y después pasa al Consejo juntamente con una puntuación que se hace del currículum y se hacen las entrevistas. Bien. Y de las entrevistas, el Consejo, en su accionar, va a tomar un día la decisión en ese periodo, yo calculo para abril, se va a elevar la terna al gobierno provincial en algo de abril, no sé qué periodo de abril, pero el pronóstico es para abril. Y después, bueno, el gobernador, hay una cosa más que lamentablemente tiene que faltar, es que el gobernador puede elegir, pero después tiene que venir de parte del Ministerio de Justicia la plata para implementar. Claro. Es decir, nosotros podemos tener votado el nombre, podemos tener asignado, pero faltaría la instrumentación. Entonces, por ahí nos puede llevar años también eso. Lo que sí es más, se va a venir es el juez de faltas. Juez de falta que falta hace mucho. Eso es resorte municipal. Es un resorte municipal que el Consejo lo tiene que aprobar solamente, así como el contador. Que el contador se eleva una propuesta de parte del Ejecutivo. Y bueno, hoy se vota para darle vamos a decir, la creación del juez de faltas. Es decir, que hay un lugar hoy, tanto en presupuesto, físico, nombre, etcétera, que después el intendente dará, vamos a decir, el nombre y lo tenemos que votar como consejo. O sea que por ahí la gente no está al tanto de lo que se está hablando o escucha solamente lo que sale en la prensa, pero están con muchas actividades. Creo que es el consejo que más trabajó en el periodo de online. Hemos trabajado, no se tomó como vulgarmente que somos ñoqui, no. Casi fue me sorprendió más de lo que se trabaja. De todos los bloques, como si los 2 bloques y todas las partes que los componen, secretaría, presidente, etcétera, yo creo que me sorprendió la funcionabilidad de cómo funcionó con toda la pandemia, ¿no? Es decir, que no había excusa, aunque estábamos en pandemia, para que se sigan haciendo, y se han sacado cosas que estaban atrancadas. Estaban trancadas y son necesarias. Son necesarias. Yo creo el tiempo avanza y no queremos cansar a nuestros seguidores, a la gente que va a mirar esta entrevista. Pero bueno, más allá de todo este trabajo que estás haciendo con el equipo, hacía tiempo que queríamos hablar contigo. Es verdad. Sos el primer concejal de la lista, una persona muy activa y como se ve estás involucrado en todos los temas
Por ahí hemos hecho nota al intendente, a los secretarios y queríamos saber también desde el consejo cómo se veían las cosas, porque a lo mejor la gente cree que es todo lo mismo, pero por lo que vimos cada uno tiene su rol y también me imagino que habrá grandes discusiones. Por supuesto. Por más que somos todos, digamos, vecinos y compartimos ideales, dentro del consejo con el ejecutivo habrá idas y vueltas. Es que hay muchas maneras de enfrentar los problemas, ¿no? Bien. La cosa es consensuar la funcionabilidad mejor para el pueblo. Muchas veces se busca que la municipalidad apoye tal cosa, que apoye tal otra, pero nosotros también tenemos que apoyar al vecino que paga todos los meses sus impuestos. Correcto. Y que necesita que la calle esté bien y bueno, muchas veces creemos que acción social es todo el municipio y el municipio es un todo. Sí. Entonces, indudablemente, con toda la inflación, más con un montón de cosas que sucedieron, que se involucraron este año, como el COES y todo esto que generó cambió toda una estructura muy de inversión muy rápida. Había que... Entonces, muchas cosas... hay que pagarlas y una de las deudas que tenemos es con la falta de infraestructura que se desplazó, ¿no? Y se pagaron las deudas de las compras de las cosas y de la accionar. Entonces quedó esta deuda interna, vamos a decir, con el pueblo. Pero no es que no queremos apoyar muchas veces los pedidos de los vecinos de cuotas, de casa, pero hay que pensar en un todo. Nosotros estamos para defender también al vecino que paga sus impuestos y que quiere que funcione el pueblo, ¿no? En eso, por eso a veces el concejal es como que resulta malo que no le aprueban ciertas cosas, pero tenemos que velar, generar un equilibrio. Como última pregunta, Néstor, ¿qué mensaje le das a la comunidad con respecto al involucramiento en la actividad pública? Vos lo has dicho, pero como para cerrar la nota, la gente que como vos, como yo, muchas veces hablamos de afuera y ahora viendo lo complicado que es, o los idas y vueltas para resolver temas, ¿cuál es tu mensaje para el vecino? Si no te interesa el pueblo, no podés quejarte, vamos a decir. No podés decir que... Si te interesa, tenés que ser activo y hay 1000 maneras de ser activo. Si no querés estar expuesto como estamos nosotros, que por ahí no es mi interés, pero para participar tenés que asumirlo. Pero bueno, que se acerquen a cualquiera y expresen su necesidad y sus ganas. Y así como hay vecinos que han hecho cosas individuales, también hay muchos aportes. Se me acercó un vecino en un momento antes de entrar para generar un proyecto de comunidad informática y se generó un grupo después donde estaban los empresarios informáticos, ¿no? Donde generar una infraestructura a nivel municipio para que todo ese rubro que no tiene quizás un humo en una fábrica, tenga un procedimiento. Y vino el pibe y yo lo acerqué a Sebastián y se generó un grupo y así como los microemprendedores también. Bueno, hay mucha gente que tiene muchas ideas y creo que tenemos un pueblo muy activo, muy lleno de cosas lindas, de todo índole. Culturalmente, científicamente tenemos muchas cosas que apoyar que las tenemos guardadas y no las... hay que estimularlas. Estoy dándole al micrófono. Muy bueno. Y es interesante que vos como cabeza del grupo de concejales vecinalistas estés abierto de este mensaje, que la gente se acerque, que puedan charlar. No somos ogros ni estamos arriba del pedestal. Está bien. En ese sentido yo creo que el pueblo tiene que saber que hay instrumentos, que hay tiempos, hay fórmulas, que hay que respetarlas, porque si a mí me vienen a pedir algo y yo le digo, mira, eso no lo puedo resolver. Un vecino me dice, bueno, ¿te enteraste que sucedió? Y yo no estoy para saber las noticias policiales. Claro.
Sí, la puedo saber por identidad, pero no es mi función el estar enterado e interactuando con la policía, no es mi función. Claro. Pero no tengo nada en ayudar a ese vecino a ponerlo en comunicación. Pero yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es el pueblo activo, así como somos activos muchas veces en la iglesia, necesitamos que sea activo municipal. Bien. Con proyectos individuales, con apoyos, así como se apoyó en el club, que cuesta mucho conseguir involucrar a la gente. Bueno, el pueblo somos nosotros, la iglesia somos nosotros, el club somos nosotros. Exacto. Si no lo hacemos, y bueno, primero no te podés quejar y después me parece que tu hijo te va a reclamar. Exacto. Hemos participado en el club y mi hijo no dejo de valorar lo que hizo mi hijo en el club. Lo que dice Néstor se refiere al Club Recreativo Libertador, que con un grupo de padres lo recuperamos y bueno, costó horas y trabajo y plata, pero son las formas como se pueden lograr las cosas. Y yo no lo hice porque me gusta el fútbol, pero no iba a jugar. Pero creció mi hijo y se le dio un rol a su vida deportiva que no la tenía si no estuviera el club, ¿no? Sí, muy lindo. Que de paso agradezco toda la gestión y el funcionamiento del club, ¿no? Sí, hoy es una realidad, pero en un momento no lo era. Es así. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Y estoy a disposición de lo que necesite. Sí, lo sabemos, tu tiempo es muy acotado por tus diversas actividades, por eso valoramos mucho que te hayas hecho un tiempo, hayas venido. Sí, se lo quité al consejo. Así que bueno, vamos a dejar a Néstor que pueda continuar con gracias por lo que hacen también dentro de la parte de comunicación. Sí. Hoy es otra modalidad, antes estaba... Sí, es todo digital, es distinto, pero bueno, es necesario. Muchas gracias. Igualmente.